Buenos días hermanos, hermanas y bienvenidos a un nuevo culto online. Seguimos ultimando detalles para poder reunirnos de forma física, iremos dando información en cuanto la tengamos, pero bueno, seguimos agradecidos al Señor por estos medios que nos permite estar conectados aún en la distancia. Tenemos preparadas muchas cosas muy especiales para el programa de hoy. Tenemos un precioso vídeo que nos llega desde Compassion, donde vamos a poder apreciar, quizás entender un poquito y comprender lo que significa el tener una Biblia para los niños de los centros de Compassion, allí en Tanzania, África. Además, en la predicación vamos a tener la oportunidad de seguir profundizando en los fundamentos de nuestra misión como cristianos aquí en la tierra, la gran comisión. De la mano de Ángel Bea vamos a ver qué significa esto para nosotros, para el resto del mundo también, y lo que implica, ¿no? Qué deberes, qué implicaciones tiene para su iglesia. Pero bueno, antes de ver todo esto, vamos a dar paso a nuestro tiempo de alabanza, de adoración. Y hermanos, os animo a que no sea un tiempo más, os animo a que no leáis simplemente las letras que aparecen en pantalla, sino que de verdad hagáis estas canciones, estas letras vuestras en vuestro corazón. Vamos a disponer nuestros corazones para adorar y alabar al Señor en el tiempo de hoy. Comenzamos. Sí, Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús, creo que tú vivo estás, creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús, creo que tú vivo estás, creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en
habitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Te damos gloria a ti, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies a oír su voz. Por su gracia Él los limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies a oír su voz. Por su gracia Él los limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En su gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él.
Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré. Ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, a estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. A través de los años, Compassion ha utilizado todos los medios disponibles para distribuir Biblias. Vale la pena enfrentar todas las dificultades si con eso entregamos una Biblia. No importan las distancias,
Queremos que cada niño reciba una Biblia. Estamos muy agradecidos a Compassion por todo lo que está haciendo por la Iglesia, porque a través de la distribución de Biblias, muchos niños han confiado en Jesús y crecido espiritualmente. Cada distribución de Biblias se convierte en un gran evento, algo muy importante, especialmente para aquellos que reciben su primera Biblia. Puedes ver en sus rostros la alegría con que dicen, esta es mi Biblia. Damos gracias a Dios por poder entregar una Biblia a cada uno, especialmente cuando se la llevan a sus casas. Ellos la comparten con sus padres, muchos de los cuales se convierten y fortalecen la iglesia local. Tenemos testimonios de familias transformadas a través de una sola Biblia. Con una Biblia en sus manos, un niño tiene un arma espiritual que le protege. Dale una Biblia a un niño, transformará su vida. Al leer su Biblia, este niño llegará a conocer la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, los niños aprenden a conocer su propio valor. Descubren que Dios está a su lado y les capacita para soñar un futuro mejor. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas y amigos. Vamos a continuar con nuestro culto y vamos a seguir con el tema de la Gran Comisión. Esta mañana vamos a seguir tratando algunos aspectos de la misma, de esa Gran Comisión que el Señor dio a su Iglesia y que necesitamos conocer y tomar conciencia de ellos para no olvidarlos en nuestra vida. Ahora quiero recordar aquel párrafo que la hermana Elena Moiche nos leyó y que es una gran verdad que muchas iglesias necesitan descubrir. El párrafo leído ya por tercera vez ahora decía así: el carácter misional apostólico de la Iglesia con el potencial misional del Evangelio yace dormido en todas las iglesias locales de cualquier época. Simplemente nos hemos olvidado de la manera de acceder a él y de ponerlo en práctica. Y como decía en otra ocasión, nos hemos olvidado porque somos tendentes a escoger del Evangelio aquellas partes que son más fáciles y olvidarnos de las que a nuestro juicio, a nuestro entender, cuestan más trabajo. Y así, sin pretenderlo, pero cuando menos acordamos, pues acabamos en la religiosidad evangélica y dejando de cumplir lo más importante que el Señor nos dejó. Así que estas exposiciones están orientadas a despertar y tomar conciencia de ese potencial misional que yace dormido en todas las iglesias locales de cualquier época. Y añado, incluida posiblemente la nuestra. No del todo, pero posiblemente en parte. Así que en la pasada predicación hablamos sobre la pertinencia de la Gran Comisión y algunas de las características de dicha encomienda. En esta exposición vamos a destacar algo muy importante de la Gran Comisión que espero que refresque nuestra memoria y ayude a despertar aquello que de la Gran Comisión está dormido. Decía el Señor, o dijo el Señor antes de ascender a los cielos, sus últimas palabras, que constituyen lo que conocemos como la Gran Comisión, decía: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La primera parte dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Atentos. Ya definí en la otra exposición, en la pasada exposición, la razón por la cual se le había dado toda autoridad. No es que antes no la tuviera, pero era necesario que llevase a cabo su obra en la cruz del Calvario para vencer el pecado, para vencer al diablo y para vencer también las fuerzas del mundo opositoras. Y ahora, después de la resurrección de Jesús, resurrección que evidenciaba el carácter redentor de su obra redentora, de su obra expiatoria redentora, en contraste con lo que pensaban los hombres que le habían ajusticiado, que era un don nadie. Pues Dios, el Padre, le reivindicó resucitándole de los muertos y estableciéndolo por Señor y Cristo. Por tanto, podía decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, el término potestad en griego es exousia y expresa no solo el haber recibido de Cristo el mandato, autoridad, sino también el poder para realizar aquello para lo cual sus discípulos han sido enviados. O sea, en primer lugar, somos comisionados por el Señor con autoridad, exousia, y poder, dunamis, en griego, dunamis, para ir y hacer discípulos. A principios de los 60 recuerdo que iba un misionero por las calles de Córdoba repartiendo folletos y predicando el Evangelio, y de pronto le paró un policía secreta de la dictadura franquista, lógicamente, y le preguntó si tenía permiso para hacer lo que hacía. Entonces le dijo que él tenía permiso de una autoridad mayor, que era el Señor Jesucristo. Como era extranjero, salió bien parado, no le molestaron mucho. Yo recuerdo que escribí un folleto a principios de los 70, primera cosa que yo escribí, titulado ¿Quiere usted saber algo nuevo? Y bajo ese título, pues predicaba el Evangelio en el folleto. Era un tríptico, y también iba por la calle repartiéndolo y tratando de testificar, y me paró un policía secreta y me dice, oiga, venga para acá. ¿Tiene usted permiso para hacer lo que está haciendo? Y yo, como sabía que había que pedir permiso primeramente, pues efectivamente fui a la Oficina de Información y Turismo y solicité el permiso. Lógicamente tuve que dejar allí una copia y me dieron otra sellada, porque cuando vieron que era la predicación del Evangelio sencilla, pero con mucho contenido, pues me dijo, vale, puede usted seguir haciendo lo que está haciendo. Así que tampoco tuve ningún problema. Sea el país que sea, donde vivan los creyentes, todos somos enviados a predicar el Evangelio con la autoridad exousia del Señor. Y allí donde no hay libertad, no solo la autoridad del Señor es negada, sino incluso los creyentes son perseguidos. Sin embargo, la autoridad del Señor no merma por eso. El creyente debe saber que el Señor le respalda, aún en medio de las más grandes pruebas. El otro día leí que en la India uno de los ministros, supongo que sería el ministro del Interior, pero no lo recuerdo, dijo a los misioneros cristianos que se fueran del país, no los queremos aquí. Y dijo, váyanse, y seguro que han hecho y están haciendo todo lo posible para echarlos. En los países islámicos pasa exactamente igual. Pero luego vienen a Occidente y reclaman para sí todos los derechos que en sus países le niegan a los demás. Pero hemos de saber y tomar conciencia de que la autoridad exousia del Señor no merma por eso.
Dios tiene muchas formas de demostrarla. A veces de maneras sencillas, sin mucho alboroto, pero de forma eficaz, teniendo en cuenta para qué es dada la autoridad, que como luego veremos. Una vez que se da el testimonio, dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa. No importa si no nos reconocen. Lo importante es que la palabra de Dios se dé a conocer. Dios es el que hace la obra definitiva. Luego, hacer discípulos del Señor no es cualquier cosa. Vosotros sabéis cuánto cuesta que una persona se convierta a Cristo y se someta a su autoridad. No se trata de someterse a la autoridad de la iglesia, ni mía, ni tuya, ni de cualquier pastor, por muy importante que sea. La autoridad es, en última instancia, del Señor. Hoy hay un dicho que reza que nunca hubo un tiempo antes en el cual resultara tan fácil hacer creyentes por medio de la profesión de fe, pero tan difícil para hacer discípulos. Por una cosa es ser creyentes. El diablo también cree, dice Santiago. Y muchos creyeron en tiempo de Jesús, y sin embargo el Señor terminó diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y en otra ocasión dice que muchos creyeron con él viendo las señales que había hecho, pero dice, pero Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en el corazón del hombre y no necesitaba que nadie le diese testimonio de lo que había en el hombre, porque él sabía lo que había y lo que hay en el hombre. Las iglesias están llenas de creyentes, pero hacen falta discípulos del Señor. Eso es algo que nosotros nunca podremos hacer por nosotros mismos. Para eso hace falta el poder de Dios, la dunamis de Dios. Hacer discípulos implica primero predicar el Evangelio y que las personas oigan el mensaje. Es el mensaje el que lleva poder, no nosotros. Y el poder del Evangelio es el que convence del pecado al oyente, el que le lleva al arrepentimiento y el que produce la conversión y el nuevo nacimiento espiritual, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios, como dijo Jesús a Nicodemo. Y la Biblia dice que eso no se realiza por voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros solo somos instrumentos que hemos de estar en las mejores condiciones para llevar a cabo la misión. Todos tenemos parientes incrédulos, familiares incrédulos. Dios les ama, pero son incrédulos. También tenemos amigos incrédulos. Dios les ama, pero son incrédulos. Y clamamos al Señor, Señor, sálvales, sácales de la oscuridad, Padre, libérales de sus cadenas. Te necesitan aunque ellos no lo vean ni lo sepan. Solo el poder de Dios puede tocarlos, iluminarlos, convencerlos de su necesidad de salvación y transformarlos. Solo el poder de Dios puede tocarlos de tal manera que puedan ser llevados a los pies de Jesús y que le confiesen como Salvador, Señor y Maestro. Y solo así pueden ser discípulos del Señor. Y a eso somos llamados y enviados nosotros, a hacer discípulos. Y ese proceso es necesario que se dé, no para que sean creyentes meramente y lleguen a formar parte de la iglesia, sino que sean discípulos del Señor. Piensa bien en esto. ¿Eres tú un discípulo, una discípula del Señor? En segundo lugar, somos enviados con autoridad, exousia, a bautizar a esos discípulos que se han hecho por la predicación de la palabra de Dios. Nota que dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A lo largo de la cristiandad, el tema del bautismo, como otros temas, ¿qué tema no ha sido objeto, motivo de discusión por unos y por otros? Ahora no es momento de presentar las discrepancias. Por mi parte solo diré que el Señor
envió a hacer discípulos y una vez hechos los discípulos que fueran bautizados, no antes. Tal como dice el texto aquí y como se ve también en el libro de Hechos de los Apóstoles. No podemos cambiar lo que Dios ha dicho y ha dispuesto de una manera y hacerlo a nuestro antojo. Así que bautizamos con la autoridad, exousia y el poder de Dios Trino, del Dios Trino. De esa manera significamos que la obra planeada por el Padre, llevada a cabo por el Señor Jesús en la cruz del Calvario y que ha sido aplicada por el Espíritu Santo en la vida del discípulo, así se significa y de alguna manera se explica por medio del bautismo. Que cuando un discípulo se bautiza es porque con ello da testimonio de que su vida de pecado la deja atrás, que se entrega al Señor Jesús para vivir acorde con sus demandas. Que por eso cuando se sumerge en el agua es como si muriera a la vida de pecado y cuando sale del agua expresa de esa manera que ha resucitado en Cristo Jesús para una nueva vida. Y así en obediencia, cual sello de esa obra, el discípulo bautizado en agua por inmersión da testimonio de esa fe en Jesús que le ha salvado. Amén. Por eso hemos de añadir que la falta de bautismos en la iglesia, en las iglesias, es una evidencia de que la gran comisión ha sido dejada de lado o que el corazón de nuestros conciudadanos es tan duro que el Señor no puede hacer nada en y con ellos. Pero no vamos a creer eso, ¿verdad? Más bien estaremos de acuerdo en la primera parte, con la primera parte, que posiblemente no estamos siendo muy correctos con respecto a asumir nuestra responsabilidad en el cumplimiento de la gran comisión. En tercer lugar, somos comisionados por el Señor con autoridad, exousia y poder, dunamis, para enseñar a los discípulos todas las cosas, como dijo Jesús, que yo os he mandado, para enseñar que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La cuestión es bastante seria. La iglesia es dejada por el Señor en su lugar para llevar a cabo la gran comisión. Y en esto también el Señor ha dado su autoridad, exousia y poder, dunamis, dinamita, en la labor de enseñar a los discípulos respecto de todas las cosas que Él ordenó que se guardaran por los discípulos. Entonces es necesario conocer no solo al Señor, sino también conocer sus enseñanzas, desde la A hasta la Z. Y cada uno, acorde con su preparación y experiencia, tenemos la responsabilidad de enseñar lo que sabemos. Unos más, otros menos. Unos aquí, otros allá. Unos a miembros de la iglesia de una edad, las escuelas dominicales. Otros a miembros de otra edad, los jóvenes. Y otros a mayores. Unos ocupados más en aprender que en enseñar. Pero en la medida que aprendemos, todos compartimos a otros lo que hemos aprendido, lo que sabemos. Ahora bien, si cuando predicamos el Evangelio se producen unos resultados de arrepentimiento, conversión, nuevo nacimiento con el bautismo consecuente a efecto de formar discípulos, a la hora de enseñar a los discípulos también se deben producir resultados que son producidos por el poder de Dios, manifestado por el Espíritu Santo. La autoridad y el poder de Dios se harán efectivos en la congregación, no solo en la predicación, en el anuncio, en el querigma del Evangelio, sino también en la didaché, la enseñanza. Y en esa medida la iglesia es edificada. Cuando alguien es enseñado, va a saber que es bendecido por el grado de sanidad, de consuelo, de libertad, convencimiento, gozo
esperanza, etcétera, que recibe. Porque no vamos a hablar como papagayos de lo que hemos aprendido y a escuchar, por pasar el rato allí. Los que compartimos con la palabra, sabemos que esa palabra compartida debe de llevar unos frutos en los oyentes. Y esos frutos, como dije antes, tienen que ver con sanidad, con consuelo, con libertad, con convencimiento, con gozo, con restauración, con esperanza, con fe, con amor en aquel que la recibe. Y sería muy frustrante que yo cuando comparto algo, el que escucha, pues dice, bueno, pues sí, pero bueno. No, cada uno de nosotros tenemos que clamar al Señor porque Él no solamente nos dé palabra que dar en un momento determinado, sino que cuando damos esa palabra produzca el efecto para lo cual fue dada. Y como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, que es más importante profetizar, predicar la palabra, porque el que predica habla a los hombres para exhortación, para consolación, para edificación. Y eso implica todo eso que acabo de decir antes y seguramente mucho más. Así que la iglesia que falla en eso de enseñar todas las cosas que Jesús ha mandado, frustra la gran comisión y ésta dejará de cumplirse. Y en cuarto lugar, la presencia del Señor Jesús en el cumplimiento de la gran comisión. Qué importante es esto, la presencia del Señor Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia del Señor Jesús en su iglesia a lo largo de los siglos en el cumplimiento de la gran comisión es algo que no debemos de menoscabar. El Señor no solo dio el mandato de la gran comisión, el Señor prometió su presencia para hacerla efectiva a lo largo de todos los siglos y a lo largo de toda la historia. Y nosotros formamos parte de esa historia aquí en nuestro momento, en estos momentos, en el lugar donde nosotros vivimos. Porque si el Señor hubiera dado el mandamiento y se hubiera ido dejándonos solo con el mandato, la iglesia se hubiera sentido desasistida y la gran comisión no se hubiera llevado a cabo. Sin embargo, Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de la historia. Y sabemos de qué manera, dejándonos el Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés, cuando se manifestó no solamente la proclamación de la palabra de Dios, sino el poder de esa palabra activada por el Espíritu Santo, tocando corazones, produciendo arrepentimiento, nuevo nacimiento en las vidas, creando haciendo una nueva creación, transformando a las personas, cambiándolas radicalmente para vivir una vida que antes no habían conocido. De ahí la importancia de reavivar la conciencia de esa realidad. El Espíritu Santo fue enviado el día de Pentecostés, como dije antes, y fue el Espíritu que hizo real la autoridad, exousia, y el poder del Señor en la iglesia de todos los tiempos para hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles acorde con el mandato del Señor. Aquellos que cumplieron la gran comisión, los que no. Los que no vivieron y seguirán viviendo y seguiríamos viviendo en la religiosidad si nos olvidamos de estas verdades fundamentales para nosotros. Por eso quizás deberíamos comenzar a pensar en términos de cómo piensa el Señor y no cómo pensamos nosotros. Nosotros estamos muy limitados y solemos pensar en términos pequeños. Sin embargo, sin que el Señor desestime lo pequeño, debemos descubrir que en Él lo mucho de grande que Él también quiere llevar a cabo en nosotros, en tu vida y en la mía. Yo no lo sé, pero sí sé que somos muy dados a olvidarnos de las cosas de Dios, a quedarnos con lo que es más fácil, a limitar el poder de Dios en nosotros,
a no ver más de lo que a veces nuestra pobre visión ve. Sin embargo, Dios nos invita no a hacer grandes cosas, sino a cumplir con la gran comisión como Él quiere. Y en la medida que nosotros la cumplimos, veremos que Él también quiere hacer cosas mucho más grandes de lo que nosotros habíamos pensado e imaginado. ¿No está escrito Efesios capítulo 3, versículo 20? Que Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Os dejo en esta mañana con esta palabra breve, predicación, exposición, enseñanza, que nos lleva a la reflexión, a la meditación, a la reflexión y a sacar conclusiones para nosotros aquí y ahora. El creyente más sencillo. Mira, pensemos cuando vino nuestra querida hermana Rafaela y cuando han venido otros hermanos sencillos, llenos del Señor. Tenían autoridad y tenían poder para hablar el Evangelio. Sí, es verdad que algunas veces, pues, oye, ¿y yo no he metido la pata o no me he equivocado? ¿Y tú? Pero aún los creyentes más sencillos, llenos del poder del Espíritu Santo, podrán manifestar esa autoridad y ese poder. ¿Y sabéis dónde se verá? En que almas se convertirán a Cristo Jesús. En que almas, hombres y mujeres perdidos en la oscuridad y en las tinieblas de la vida, conocieron y conocerán la luz y se volverán al Señor, se harán sus discípulos, sus vidas serán transformadas al punto de que podrán decir que he nacido de nuevo y podrán decir soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que no se trata de saber más o saber menos. Se trata de conocer al Señor y estar llenos del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado, la gran comisión. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor bendiga a su iglesia Bethesda. Pero que el Señor bendiga a la iglesia de Córdoba y provincia, a todas, a los pastores, a los misioneros. Que el Señor bendiga la obra en España, pastores, misioneros. Y que este pueblo que nunca ha sufrido un avivamiento espiritual, nunca ha tenido un avivamiento espiritual de dimensiones que puedan causar impacto, un impacto que dejen unas consecuencias que se recuerden por decenios y decenios de años, que puedan suceder. Quién sabe, a lo mejor el Señor nos usa a nosotros para que ese avivamiento pueda llegar y pueda extenderse en todo el territorio nacional. No lo sé, pero por lo menos cumplamos la parte que a nosotros nos toca en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Volvemos a salir conmovidos y retados. Hermanos, vamos a aprovechar estos meses de verano, de quizás un pequeño parón y un descanso para reevaluar nuestro caminar con Cristo, tanto individualmente como iglesia. Vamos a volver a las raíces, a reexaminar estos fundamentos. Vamos a tomar de nuevo contacto con nuestro llamado como iglesia. Si me permitís, vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, porque a pesar de todas las circunstancias que hay a nuestro alrededor, a pesar de las restricciones de la pandemia, Padre, vemos cómo los números crecen otra vez, pero Padre, sabemos que Tú estás con nosotros, sabemos que Tu mano está puesta sobre esta situación, Padre, y vamos a utilizar los medios que Tú pones a nuestra disposición, Padre, para poder seguir adelante, caminando, Padre, luchando, Padre, como individuos, como iglesia, para poder cumplir con el llamado que Tú nos has dado. Te pido, Padre, que Tú nos des sabiduría, que Tú nos des la capacidad de poder analizar, de poder utilizar este tiempo, Padre, para poder volver a tomar contacto con nuestras raíces, Padre,
Háblanos de una forma clara, tanto a nosotros, a nuestras familias, Padre, a Bethesda en global como congregación. Queremos poner todo lo que tenemos delante de ti. Estamos deseosos de servirte, Padre. Muéstranos el camino. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Nos vemos la semana que viene. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad y fuerte en mi paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, mi buen pastor. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.